Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Bueno, habiendo hecho esta prueba, vamos a ver si podemos grabar bien. Yo creo que ahí estamos bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta clase es asincrónica, como todos, todas ustedes lo saben. Es el último seminario de la diplomatura en la primer cohorte, que llega tarde, pero que quisimos de todos modos que estuviera completo para esta primer cohorte de valientes. En esta oportunidad me va a acompañar el doctor Roberto Paterno al finalizar de la última clase, y en la primera seguramente la doctora Claudia Eusebio, o quien ella designe en su lugar. Como ustedes verán, el seminario es Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica. Aquí tienen mis datos, después más tarde se los voy a ir recordando. Y el temario, el recorte temático que- que he hecho para esta oportunidad, espero poder grabar una única sesión y no como en las anteriores, les pido disculpas, que lo fui haciendo por etapas. Tiene que ver con el concepto de rehabilitación, hacer un recorrido sobre el concepto de rehabilitación. A ver si me esperan un segundito. Voy a buscar aquí el láser. Bien, hacer, voy a buscar el láser. Disculpas, traje cualquier cosa, el láser. Borro. Eh, bueno, voy a dejar esto aquí. Bueno, voy a hacer el recorrido temático empezando por el concepto de rehabilitación y estimulación neurocognitiva o neuropsicológica, para hacer especial énfasis en la neurocognitiva, que es la reserva cognitiva, la rehabilitación y la estimulación, o la intervención, para poner un punto ahí de inflexión o de tensión. ¿Quiénes son los destinatarios o quiénes probablemente pueden ser los destinatarios si hablamos de sujetos neurodiversos o sujetos neurotípicos, y en qué casos está recomendado, o si pueden ser ambos, los programas de intervención o programas de estimulación y rehabilitación? Por otro lado, las áreas del cerebro comprometidas. Aquí, si ustedes ven bien, vemos todas las áreas del cerebro. Yo voy a hacer especial énfasis en las áreas del lóbulo frontal y prefrontal, pero también, en algún caso, las que tienen que ver con el procesamiento, seguramente, el procesamiento de la información, tanto sea en su máxima expresión como en sus grados lentificados. No voy a hacer alusión en estas sesiones al procesamiento del lenguaje o la comprensión del lenguaje en sus diversos modos, o a los movimientos imprecisos, aunque puedo señalar algunos de ellos, y lo vimos en evaluación, o el procesamiento de las imágenes, es decir, todo lo que tiene que ver con lo sensorial. Tampoco voy a trabajar con el procesamiento de las tareas visuales complejas, aunque sí las vinculadas a la atención y a la memoria, porque mi área de desempeño tiene que ver con los jóvenes adultos, adolescentes adultos, jóvenes y adultos mayores. Dicho esto, dicho esto, vamos a pasar entonces al concepto de rehabilitación neuropsicológica, que hace referencia al proceso por el cual las personas que han sufrido algún tipo de daño cerebral pueden recuperar sus habilidades, y en el caso en que ello no sea posible, pueden al menos conseguir una optimizar sus capacidades y habilidades en su funcionamiento mental, físico,
social y vocacional, y sus formas específicas definidas por estos autores, que aquí hago referencia, eh, como la rehabilitación neuropsicológica, como un proceso también terapéutico o como parte del proceso terapéutico. Los objetivos que perseguimos son dos generalmente, que tienden a favorecer la recuperación de la función o su compensación, capacidades, habilidades, y favorecer la recuperación de objetivos para trabajar con el paciente para que éste pueda volver a alcanzar determinados objetivos usando estos medios que les vamos a ofrecer, diferentes a los que utilizaba antes o durante la lesión. El objetivo de máxima es la restitución de la función a nivel cerebral, y en el segundo objetivo es la sustitución o la compensación. Las regiones cerebrales comprometidas, ahí se las dejo para recordarlas. Los lóbulos, yo voy a trabajar particularmente con el frontal, prefrontal y parte del parietal, por lo menos es la mayor causística que tengo en este momento en la clínica, desde hace por lo menos 20 años. Y digo acá, luego de la evaluación, qué hacer, ¿no? A la hora de planificar esto que damos en llamar la rehabilitación, la estimulación neurocognitiva, neuropsicológica. Entonces, ¿qué hacemos para poder implementar un programa de rehabilitación que comprenda los procesos subyacentes al daño y a su evolución para un mayor y un mejor pronóstico? Esto es para la identificación de las fortalezas y de las debilidades. Realizar una evaluación completa de las capacidades cognitivas preservadas y alteradas para evaluar las demandas y los apoyos que requiera tanto del ambiente como del entorno, del ambiente del contexto familiar, escolar e institucional, actual y futuro. Evaluar el nivel de conciencia y capacidad de autorregulación, tanto de las emociones como del comportamiento, y evaluar el estilo de afrontamiento y las respuestas emocionales o el fracaso de ellos. Evaluar la capacidad de aprendizaje, cognitivas, la capacidad de aprendizaje del sujeto, adolescente, joven adulto y adulto mayor, esto es muy importante, y hacer uso de aquellas formas en que cada sujeto, individuo, aprende más fácilmente de un modo que de otro, evaluar el grado de comprensión que tiene la familia acerca de la dificultad, tanto en lo cognitivo, en lo conductual y en lo comportamental, en la naturaleza del grado de dificultad neurocerebral, y la cantidad de apoyos que puedan brindar y las expectativas que tienen respecto de nuestro tratamiento, que esto es muy, pero muy importante. ¿Cómo seleccionar las intervenciones? A ver si lo pudiera poner. Ahí está, ahí lo pude poner bien. Seleccionar las intervenciones tiene que ver específicamente con esto de seleccionar las estrategias los diferentes factores, ¿sí? Para la selección de las estrategias de la rehabilitación o de la habilitación. Una de las principales características que posee es el nivel de conciencia que presenta la persona, tanto a nivel de conciencia pura como de la percepción de sus propias dificultades. Una persona con poco nivel de conciencia y poca capacidad de autorregulación necesitará de mayores niveles de intervención de carácter externo
incluyan varias estrategias de tipo comportamental, entrenamiento en tareas de rutinarias y modificaciones ambientales que les faciliten la orientación de su comportamiento. Si volvemos al área de la evaluación, vamos a ver que una de las evaluaciones que tomamos en este caso es la funcionalidad del paciente y el grado de ayuda, ¿no? Y de autonomía. Estas intervenciones son consideradas estrategias compensatorias, pero a este nivel tienden a ser de tipo pasivo cuando hay menos grado de conciencia, ya que el individuo no puede autoiniciar ni autorregular, sino que aprende a responder, ¿sí? Por la vía del modelaje. Las estrategias con estas personas son muy específicas y a la tarea y a la situación, y no se espera que se produzca una generalización del aprendizaje a otros contextos de la vida, como sí es esperable cuando hay un mayor grado de conciencia. En la medida en que la persona incrementa el nivel de conciencia y su capacidad de autorregulación, el terapeuta, cualquiera sea, especializado en neuropsicología o en neurocognición, dependiendo, en este caso estamos hablando de la neuropsicología en particular, el terapeuta deberá adaptar a las estrategias de la rehabilitación para los individuos con mayores niveles de conciencia, con mayor capacidad de autoiniciar y de autorregularse. Existen otras técnicas que suelen ser más efectivas y que vamos a tratar de verlas en estas sesiones. Estas son las personas que suelen beneficiarse mayor del entrenamiento, de la estimulación y de la rehabilitación. Y entonces estas técnicas van a estar dirigidas al mayor nivel de procesamiento de la información, de la implementación y de la práctica, de una gran variedad de estrategias y de compensatorias de tipo activas y de la rehabilitación en la conciencia de los déficits y de estrategias de afrontamiento a las respuestas emocionales que conllevan a las dificultades cognitivas. Acá estoy tomando dos autores o tres, pero podemos ver otros. Entonces, el entrenamiento cognitivo, acá faltaría una cruz que va de lo normal a lo patológico, y entonces va del entrenamiento cognitivo de los sujetos normales a los sujetos neurodiversos cuando está instalada la patología, y entonces hablamos allí de la rehabilitación o de la estimulación cognitiva. Aquí estaba si le quiere la crucecita, pero también cuál es el efecto del paso del tiempo de las patologías asociadas a la edad que va variando entre las diferentes personas y cómo las personas con idéntica patología cerebral pueden funcionar de una manera muy diferente. Algunos logran mantener su función, y ahora vamos a ver cómo, tolerando mejor los cambios cerebrales, los cambios cerebrales, y otros son más susceptibles a que dichos cambios sean de modo lineal. Ya lo vamos a ver en particular. A la reserva, ¿por qué es esto? Porque a la reserva cognitiva, que es muy importante en este momento, cuando hablamos de estimulación, le denominamos desde la neurociencia constructo. Es decir, es un concepto que se usa para abordar en la teoría. Todavía no se sabe muy bien a ciencia cierta qué correlatos fisiológicos tiene. De todos modos, hay suficiente evidencia empírica para decir que, de algún modo, esta reserva cognitiva es necesaria porque da cuenta del pronóstico posterior. También da cuenta o es el mayor predictor en algún tipo de patología, como por ejemplo el Alzheimer y otras demencias. La reserva cognitiva también nos es una especie de propiedad que nos autopreserva de algún modo o nos protege contra las lesiones que se van produciendo en el cerebro.
Es la capacidad entonces que tiene nuestro cerebro para improvisar y encontrar formas alternativas de hacer su trabajo mediante los mecanismos de la plasticidad neuronal, que ya todos conocemos, genéticamente determinada. Una combinación de lo que tengas en tu reserva cerebral y en tu reserva cognitiva determinará cómo el cerebro enfrentará o no las lesiones o las propiamente enfermedades, las enfermedades neurodegenerativas, nosotros podemos saberlo mediante un cuestionario de reserva cognitiva propiamente psicométrico en población argentina, que está publicado en la revista de Neurología. Para un mismo daño cerebral, pacientes con igual reserva cerebral, pero diferente reserva cognitiva, podrán tolerar mejor el daño y ralentizar, es decir, hacer más lento las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Dicho de otra manera, la reserva cognitiva designa el conjunto de recursos cognitivos que la persona logra adquirir en el transcurso de su vida y que confieren protección frente al envejecimiento y la lesión cerebral. Los logros educativos o laborales aumentan estas posibilidades. Entonces, volvamos al concepto de reserva. Hoy el concepto de reserva actúa como el de un gran protector. Es el moderador entre la patología y la manifestación, como veíamos en la curva, clínica de la misma patología. La reserva cerebral se refiere a las diferencias reales en el cerebro que pueden aumentar o no la tolerancia a la patología. Los cerebros con mayor cantidad de sinapsis tendrán más sinapsis que perder antes de que haya un impacto funcional de la patología clínicamente determinada, genéticamente determinado o adquirido en el caso de los accidentes cerebrovasculares. Acá vemos nuevamente el concepto de reserva más visualmente. Sería lo anterior, sumado además al concepto, a la puesta en marcha de estrategias de afrontamiento y de estrategias compensatorias para paliar o pelear contra el efecto de la patología en funcionamiento. Hoy las personas con menos de 8 años de educación tienen un mayor riesgo, ya está investigado esto, 2 veces mayor de desarrollar demencias comparadas, ahí me escribió mal, es comparadas con personas de mayor educación. Hay personas con trabajos con menor demanda cognitiva que tienen un riesgo 2 veces mayor, 2 veces menor, perdón, de desarrollar demencias que aquellos con trabajos de mayor demanda cognitiva. ¿Cuáles serían como los factores que colaboran en la estimulación y en la rehabilitación neuropsicológica, neurocognitiva? El ejercicio físico, una dieta balanceada, el ejercicio físico de 40 minutos diarios, una dieta balanceada, se sabe en este momento, con un menor consumo de harinas, las relaciones sociales y la actividad cognitiva propiamente dicha. El concepto de neuroplasticidad al que hicimos alusión en la primera sesión, que tiene que ver con la respuesta que el cerebro tiene para poderse adaptar a las situaciones nuevas y restablecer el equilibrio alterado después de una lesión. La plasticidad se define como la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida como reacción a la diversidad de su entorno. Una misma función cognitiva puede ser ejecutada por diversos subtipos cerebrales. Esto ya lo había planteado Luria en 1976. Postulaba que se produce una lesión
y en consecuencia los déficits cognitivos podrían compensarse tras la recuperación espontánea o bien la rehabilitación o estimulación cognitiva por la activación de otros subsistemas corticales que podrían sustituir a la estructura cerebral que está comprometida. En la actualidad existe una controversia sobre la efectividad que tienen estos programas de estimulación neuropsicológica, neurocognitiva en personas con enfermedad de Alzheimer. Algunos estudios han concluido que la utilización de la estimulación cognitiva ayuda a reducir o a detener el deterioro cognitivo, pero una vez que se instala la enfermedad, difícilmente se puede volver atrás. Mientras que en otros estudios no se han encontrado mejorías de los pacientes a corto o largo plazo, ni tampoco señalan una mejoría global del estado cognitivo. Ponemos el ejemplo del adulto mayor y acá decimos que utilizamos conjuntamente con la rehabilitación y la estimulación, cuando hay un deterioro cognitivo comprobado, el tratamiento farmacológico, aunque no siempre es necesario. Este tratamiento siempre es de mínima con un año de seguimiento. ¿Hablamos de los programas de intervención o hablamos de programas neuropsicológicos o de estimulación? Los programas de intervención hacen referencia al conjunto de métodos y estrategias cognitivas que pretenden optimizar la eficacia o el rendimiento en estos pacientes. Abarcan todos los aspectos de la vida y del aparato cognoscente. La intervención no se reduce solo a ejercicios de rehabilitación de las capacidades neuropsicológicas. En algunos de estos programas, que vamos a ver dentro de un rato, se utilizan ejercicios cognitivos en cada uno de los dominios que están afectados, dominios cerebrales. A veces son grupales y otras veces son individuales. Acá están los objetivos que persigue un programa. Los puse de colores para estimularlos a esta altura. Nuestra atención para focalizarla. Ustedes pueden ir parando a medida que les parezca oportuno. Pero por un lado la estimulación o mantener las capacidades mentales alteradas, cerebrales alteradas, la evitación de la desconexión del paciente respecto del entorno, y fortalecer las relaciones sociales, dar un mayor nivel de seguridad y de autonomía personal. Siempre buscamos con estos programas la autonomía del paciente, eh, para evitar el acompañamiento temprano de asistentes o de personal de la salud que actúe como acompañante terapéutico, tanto en el ámbito del trabajo como en el ámbito de las instituciones educativas. Este será nuestro último recurso. Estimular o potenciar la propia identidad y la propia autoestima es uno de los objetivos subyacentes, pero es el de mayor capacidad junto con el anterior. Minimizar el estrés posible para evitar otro tipo de alteraciones o de comorbilidades a las ya subyacentes, para evitar reacciones que nos lleven a un mayor uso de farmacología.
mejorar el rendimiento cognitivo que ya estaba en el paciente, mejorar el rendimiento funcional y conductual, incrementar la autonomía diaria a nivel personal, mejorar el estado general del paciente y de su salud en términos notorios, y mejorar la calidad de vida del paciente y del entorno y del contexto familiar. Esto último que decimos, que está décimo, va primero o cuarto. Es muy importante que la familia del paciente no se enferme y que no actúe como únicos acompañantes. Para eso el sistema de salud, que depende del Estado, provee el certificado único de discapacidad que permite no solamente la movilidad del paciente en caso, por ejemplo, de cuadros motrices, de movimientos anómalos, o en casos en que el paciente no pueda movilizarse por sí mismo. Bueno, esto que ven acá, planteó Grady Caput en el 2001, tiene que ver con la reorganización de las interacciones funcionales entre las diferentes áreas o grupos neuronales dentro de una red neuronal preexistente. Existen circuitos redundantes que permiten esta reorganización interna. Siempre estamos hablando a nivel del cerebro internamente, ¿no? Este mecanismo siempre implica el aprendizaje. Por eso hablábamos de reserva cognitiva, y a mayor nivel de educación, mayor nivel de eh, reserva cognitiva. En este caso también hablamos de mayores posibilidades y menores posibilidades eh, de que la enfermedad traiga consecuencias eh, no deseables en el paciente. El concepto de neuroplasticidad, que ya lo vimos en la primera clase, que tiene que ver con estos factores, a partir de los factores ambientales, insertar o incluir el concepto de la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica, que potencie la neuroplasticidad, es decir, aquello que no se dio en el hemisferio en el que está lesión, que se pueda trasladar al hemisferio siguiente, donde se puede desarrollar esta función. Este es el concepto básico donde se sustenta, o en el cual se sustenta y separa el concepto de rehabilitación funcional a nivel cognitivo. Está basado entonces en el entrenamiento o en la estimulación de la actividad basada en esta neuroplasticidad. La experiencia y el aprendizaje modifican absolutamente la aparición de nuevas sinapsis que dan lugar a la misma función en otro área cerebral. Y esto podemos saberlo mediante los estudios de neuroimágenes. Hay hay variados agentes que modifican la neuroplasticidad. Entre ellos, vamos a mencionar neurotróficos, los relacionados con el apoyo metabólico y los factores de tipo ambiental. Ahora vamos a ampliar estos factores que coadyuvan a los programas de restauración de la función cerebral. Vamos a hacer un pequeño alto, a ver cuánto vamos, o mínimo para ver cuánto vamos.